¿Qué tal? Buenas noches. Soy Armando Dávalos y a nombre de Medical Legal Center les doy la más cordial bienvenida. Hoy, miércoles 15 de noviembre, siendo las 8 de la noche en punto, transmitimos en vivo desde las oficinas centrales de Medical Legal Center en Guadalajara y siempre con el gusto de saludarles. Muchas gracias a los que ya están conectados y seguramente más se conectarán. Hoy tenemos un gran programa y un gran invitado que ya conocemos y que nos va también a presentar a dos invitados más. En unos momentos más hago mención de él. Mientras tanto, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, en donde encontrará este programa nuevamente grabado el día de mañana para que lo comparta. Es importante que esté al pendiente de nuestras redes sociales porque siempre estamos notificando acerca de actualidades que tienen que ver con su tranquilidad profesional. Asimismo, le recordamos que Medical Legal Center tiene el compromiso de hacer llegar la información que para usted es muy valiosa y así trabajar preventivamente en su práctica profesional médica. Por favor, solicite alguna de nuestras conferencias, que son más de 25 temáticas muy interesantes para su área de servicio, para su equipo de trabajo o para su hospital. Tan solo tiene que mandarnos un correo a atención.mlc@gmail.com. Recuerden que atención lo escribimos sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con todo gusto podemos agendar una sesión de forma presencial o a través de esta plataforma Zoom para su equipo de trabajo. Recuerden que son pláticas totalmente académicas y de gran beneficio y valor agregado para todo su equipo de trabajo. Finalmente, hacemos valer que cualquier duda, comentario nos puede llamar al teléfono 800-215-0818 o también a través del correo atención.mlc@gmail.com para cualquier duda, comentario que usted tenga respecto a su ejercicio profesional que esté regulado por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, por las normas oficiales. Siempre será un gusto poderle atender. Sabe que cuenta con nosotros y estamos con la mejor disposición de acompañarle siempre. Y bueno, pues ahora toca el turno hoy, 15 de noviembre, de hablar del tema que vamos a presentar. Es un tema interesante, seguramente nos actualizará y se llama Actualidades en Responsabilidad Profesional Médica. El ponente del día de hoy es el maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. En la misma casa de estudios cursó la maestría en Derecho Constitucional y cursa el doctorado en Derechos Humanos. Actualmente es el director general de Medical Legal Center Salomon Warner, que es una firma especializada en el ramo del derecho médico. A su vez es director de VHS, el Expediente Clínico Electrónico, y es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, miembro de la Academia de Medicina Legal Mexicana y miembro de la Asociación Mundial del Derecho Médico. Entonces, bueno, después de esta presentación y una parte de su currículum, licenciado Abraham Dávila, buenas noches, ¿nos escucha? Mi querido Armando, muchísimas gracias, como siempre, agradecido. Muchas gracias, Armando. Pues muchas gracias y a él y a todos nuestros ponentes que lo hacen totalmente de una forma altruista con un único fin de sumar conocimiento, de sumar experiencia y ponernos a trabajar a todos para crear una sinergia que regule cada día de una mejor forma los derechos de los médicos. Entonces, licenciado Abraham, le dejo el uso de la palabra y usted ya conoce la dinámica. Al terminar su ponencia de usted y de los invitados, daremos un espacio para los comentarios y preguntas de la audiencia. Así es que bienvenido nuevamente, buenas noches, cámara y micrófono son suyos. Muchísimas gracias, mi querido Armando. Pues agradecido con cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Ya tenía mucho que no recibí esta invitación, caray, a este super programa. Además, quiero comentarles, primero, que vengo llegando de Chetumal en estos momentos. Extrañé mucho, por cierto, al doctor Carlos Baeza, alguien a quien aprecio, admiro, respeto. Le llamé, estaba en Mérida, pero tenía todas las ganas e intención de verlo. Agradecido con el doctor Luis Montero, que nos encontramos ahí en restaurante, por supuesto también al doctor Pacheco, que siempre han sido unos grandes anfitriones en Chetumal y de verdad que se les extraña. Vengo llegando justamente de Chetumal para estar con ustedes ya aquí en Guadalajara. Quiero comentarles la dinámica de esta sesión. Esta dinámica quiero comentarles que es muy singular
porque vamos a tocar 4 grandes temas. Primero, el tema de las obligaciones del paciente. Todos van a ser muy sencillos. Obligaciones del paciente. El segundo, muy importante, para el cual tengo un invitado, Alejandro Pacheco Gómez, sobre la objeción de conciencia. El tercer punto, vamos a ver el tema de la interrupción de embarazos al amparo de la norma oficial mexicana 046. Y el último, vamos a ver el tema de rechazo de consentimiento informado. También tengo de invitado a mi compañero, el licenciado Óscar Alcaraz. Entonces, iniciaremos de manera breve con el tema de obligaciones del paciente. Yo quiero platicarles que uno de los grandes retos que tiene hoy en día la comunidad médica es saber que el éxito de un tratamiento médico no solamente depende del médico, del personal médico y de las instituciones de salud, sino que también depende y mucho y en gran manera de el seguimiento particularmente de los pacientes. Los pacientes hoy en día, a pesar de que en la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, solo hablen de derechos del personal médico y de las instituciones de salud, el paciente, nosotros como pacientes, también tenemos obligaciones. Y yo quiero sintetizar 3 grandes obligaciones que tienen los pacientes, que tenemos como pacientes, porque todos a su vez somos pacientes. Número 1, la obligación de proporcionar información fidedigna al personal médico. Si yo llego a una consulta o a un hospital y no refiero que soy alérgico a un medicamento, el médico, el personal médico tendrá la libertad de prescribirme ese medicamento con el grave y altísimo riesgo de un choque anafiláctico, por ejemplo. Y esto es una obligación, sin duda, fundamental del paciente, en donde en muchos casos, no en pocos casos, se llegan a complicaciones médicas derivadas de no proporcionar información fidedigna. Me refiero en este mismo punto a los casos, la doctora Elena López Gavito fue testigo de un caso en donde se habían negado toxicomanías previos a una intervención quirúrgica y el desenlace fue fatal. Fue hasta que tuvieron el resultado los estudios de toxicomanía que advirtieron cómo estas circunstancias había repercutido en el resultado del daño que tuvo este paciente. Sin lugar a dudas, ese como muchos otros, el llevar a cabo estudios diagnósticos o tratamientos derivados con radiografías, por ejemplo, con pacientes que se encuentran embarazadas y que no informan estas circunstancias. De ahí encontramos una de sus obligaciones, otra, que es la más importante, que es el cumplimiento de las indicaciones médicas. Normalmente, o no es infrecuente, que el paciente incumpla con las obligaciones que incumpla con las obligaciones de Armando, ¿me ayudas a quitar cómo lo podemos hacer porque no aparece el orador? O a lo mejor si entras otra vez como anfitrión, ojalá me puedas ayudar con eso. Pero regresando al punto, el paciente tiene la obligación de cumplir cabalmente con sus obligaciones de indicaciones que da el médico. Y me encuentro particularmente en 2 padecimientos, los crónico-degenerativos, diabetes e hipertensión, en que el paciente no sigue estas indicaciones médicas. Digo, porque si no, no llegaría descompensado, particularmente ejercicio, dieta y el cumplimiento preciso de los medicamentos y no los cumple. Y al no cumplirlos, evidentemente, es una repercusión en la atención médica. Y el tercero, que tiene que ver con el el acudir puntualmente a sus citas. ¿Cuántas veces el paciente no acude a sus citas y no lo documentamos? Bueno, y me dirán, Abraham, ¿y por qué queremos saber y destacar las obligaciones de los pacientes?
Pues porque yo les comento que hay un elemento, un principio de derecho que dice que en un contrato donde se generan derechos y obligaciones para ambas partes, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto es, en este contrato, médico, paciente, instituciones, tenemos todos derechos y obligaciones. Y si el paciente incumple con sus obligaciones de darnos información fidedigna, de seguir puntualmente las indicaciones médicas o de no acudir a sus citas médicas, evidentemente esto repercute en el resultado del tratamiento y como consecuencia existe esta rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente que son médicos e instituciones de salud. Sin embargo, en un contrato normal, consensual, ya no me obligaría a que yo lo atendiera, porque ya hubo un incumplimiento de su parte, quedó rescindido el contrato. Sin embargo, al tratarse la salud de un derecho humano elevado a rango constitucional, en el artículo cuarto, que habla de la protección al derecho a la salud, entonces tendrá, es el mismo, el derecho de volver a acudir a recibir atención médica, pero por la atención previamente recibida, no podría o tendríamos un gran elemento de defensa si, en caso de existir una reclamación, si yo documento esas tres circunstancias, si documento que el paciente no me proporcionó información fidedigna, dos, si documento que advierto que el paciente no sigue indicaciones médicas de reposo, de movimiento, de movilidad, de medicamentos, de ejercicio, tengo que documentarlo. Y el tercero, que les comentaba, que es el acudir a su cita. Si hoy en día, en el ámbito privado, en el ámbito público, un paciente no acude a su cita, hoy en día no hacemos nada, le damos una cita, pero no documentamos. Y muy importante, en el expediente, que no acudió a su cita para la cual estaba programada y como consecuencia se le reprograma esta cita para una fecha posterior. Pero esa sola circunstancia de documentar el incumplimiento por parte del paciente de sus obligaciones nos genera esta rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Ahora bien, como reiteraba, esto no implica que pueda, por tratarse de derecho constitucional, y como es de esta ponderación, que regrese a recibir atención médica las veces que él necesite y vuelva a contar de nuevo y volviéramos a documentar esta circunstancia. Entonces, fundamental documentar los casos relacionados con incumplimiento de indicaciones médicas. Eso, un gran consejo para cada uno. De verdad, hay que seguirlo. Ahora bien, pasemos al siguiente punto que tiene que ver con el tema de objeción de conciencia. Como todos ustedes saben, a raíz de un caso donde un hospital no tuvo un médico no objetor de conciencia, fue que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una controversia constitucional ante la Corte para establecer donde establece los límites y los alcances de la objeción de conciencia. Y para esto tenemos un gran invitado, eh, invitado y amigo, que lo resalto, un gran amigo. Él es el licenciado, el maestro en Derecho también, Alejandro Pacheco Gómez. Él, entre muchas actividades, ha sido subdirector de apoyo normativo de los servicios de salud de Hidalgo, también subdirector de asuntos jurídicos de la misma Secretaría de los Servicios de Salud de Hidalgo y subdirector de control y verificación de la Dirección General de Arbitraje de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, entre otras muchísimas actividades. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Platícame, Alejandro. Íbamos a comentar el tema de. Hoy precisamente nos mensajeamos con el tema. Dije, vente, Alejandro, tienes que platicarnos de objeción de conciencia y tu análisis de la iniciativa. A ver, platícanos, Alejandro, el antecedente. A ver, ¿cómo estuvo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta esta controversia que llega a la Corte? ¿Cómo resuelve? Después la Corte, ¿cómo le da indicaciones al Congreso de legislar sobre este tema, sobre objeción de conciencia? Sí, muchas gracias.
Buenas noches a todos y a todos. Sí, mira, como sabrás, en el año 2018 se reforma la Ley General de Salud, se adiciona el artículo 10 bis para reconocer en este texto la objeción de conciencia para el personal médico de enfermería. Sin embargo, queda muy abierto porque solamente se permitían los límites para poder invocar la objeción de conciencia, que estuviera en peligro grave la vida de la persona, que se tratara de una urgencia prácticamente. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, efectivamente, como dices, promovió una acción de inconstitucionalidad que Sí, después pues, fue erradicada con el 54/2018, en donde pues se argumentó que podía haberse afectado el ejercicio de otros derechos humanos, particularmente el del acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Después de un buen tiempo que estuvo en análisis de la Corte, resuelve la inconstitucionalidad invalidando el artículo 10 bis y precisamente dando la indicación al Congreso de que pudiera legislar con base en los lineamientos que la misma Corte le iba a expedir. Entonces queda invalidado a pesar de que no dice la objeción de conciencia es mala, es un derecho constitucionalmente reconocido, sino que el texto, la forma de redacción de la disposición normativa, pues era tan amplia, tan vaga, que podía dar lugar a que se respetaran derechos de otras personas. Entonces, después de varias análisis de iniciativas que se fueron presentando, una de ellas, que bueno, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pasa como para la Cámara de Revisión, la Cámara de Senadores, y bueno, inserta varios artículos, ya no solamente es el 10 bis, sino ahora va insertando diferentes artículos, pero hay unos puntos interesantes que vale la pena, sobre todo para el personal de salud. Por una parte, pues pareciera que reconoce un derecho, pero le pone muchas trabas para poderlo ejercer. O sea, te reconozco el derecho a objeción de conciencia, pero te voy a poner una serie de requisitos para que solamente en caso excepcional y muy extremo puedas invocarlo. Entonces, aquí me llama la atención, por ejemplo, en el artículo 10.15, donde señala que la objeción de conciencia no podrá invocarse y dice de manera enunciativa y no limitativa. Cuando se restringe un derecho humano o el ejercicio de un derecho, tiene que ser la restricción menos afectable para la persona. Es decir, se tiene que limitar esa restricción. No la puedo dejar abierta porque me dice limitativa a juicio de quién. ¿Quién va a poder ampliar esa lista que viene ahí? Entonces quedaríamos al arbitrio de la autoridad que pudiera decir, ahora se me ocurre que haya una fracción más, pero como no lo está enunciando, pues queda totalmente abierto. Entonces, ahora viene al revés, al personal de salud, pues le exponen a que no puede ejercer una objeción de conciencia tal cual, porque bueno, viene entre los supuestos, esté en riesgo la vida de la paciente o del paciente, se trata de una urgencia médica y cuando implique una carga desproporcional para el paciente, pero insisto, habla de manera enunciativa más no limitativa. Entonces, estaríamos a la espera de que en una resolución pudieran ampliar totalmente este catálogo y pues genere inseguridad jurídica para el personal de salud. Luego también la objeción de conciencia no será procedente el sexis cuando, entre otras cosas, dice la fracción 2, la negativa o postergación de la atención médica profesional de enfermería implica un riesgo para la salud de la persona. Habría que calificar cuál es el riesgo, porque cualquier falta de intervención puede aumentar el riesgo, pero entonces pues yo ya no voy a poder ser objetor de conciencia, porque ningún paciente puede, digo, no atiendo al paciente porque no tiene riesgos o no tiene una evolución de su enfermedad. Entonces creo que también es una carga desproporcionada y peor aún, cuando dice la fracción 5 que si la negativa prolongue el sufrimiento genera una carga desproporcionada, perdón, la sexta, cuando no existe alguna alternativa viable por razón de la distancia y cuando incluso dice, ya sea por razón de la distancia, la falta de disponibilidad de personal objetor o algún otro inconveniente. Entonces, ahora el personal de salud asume la carga de la falta de recursos que son obligaciones de seguridad que le corresponden al establecimiento. Entonces, no tiene por qué cargarlo el personal de salud. Le estoy reconociendo un derecho para no dejar de ejercer, ¿no? Dice, em, la objeción de conciencia no será motivo para retrasar o entorpecer la prestación de servicios de salud. Pues es que el personal de salud no es el que entorpece muchas veces la falta de insumos, el proceso de la atención médica, todo el servicio de atención médica que implica una confluencia de recursos, pues no necesariamente es el personal médico el que va a poder llegar a retrasar. Entonces creo que también es una carga que se da. Y dice, el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente
bajo la premisa de objeción de conciencia, dará lugar a sanciones que establezca la ley. Si hablamos de retraso o entorpecimiento solamente de manera negligente, pues estaríamos dejando a un lado las conductas dolosas. Creo que ahí tomaron como negligencia, es una simple afirmación que hago como sinónimo de mala práctica, como si englobara todos los supuestos de mala práctica, y considero que también no es una redacción lo más afortunada. Sí, porque pudo Pero haber negligencia u otros puntos, son negligencia en observancia, etcétera, no solamente negligencia. así, así es, efectivamente. Y luego nos dice que se tiene la ineludible obligación de dar aviso y remitir al paciente, evitando en cualquier momento la dilación, pero aquí en el artículo viene el artículo, permíteme que me lo muevan aquí, donde incluso una autoridad, aquí dice el artículo 10 un décimo, dice el personal médico profesional de enfermería, que creo que no solamente personal médico de enfermería podría ser objetor de conciencia, la atención médica es multidisciplinaria. Sí. Tiene la ineludible obligación de dar aviso y remitir de inmediato al paciente con su superior jerárquico con el personal objetor, evitando cualquier dilación. Pero nos dice que la Secretaría de Salud va a establecer la autoridad competente para determinar la procedencia de la objeción de conciencia. Quien va a pronunciarse en un breve plazo y de no hacerlo se va a considerar que opera la negativa ficta. Creo que este es uno de los puntos más álgidos en los que, primero, ¿quién va a ser la autoridad competente para determinar la procedencia de la objeción de conciencia? O sea, ¿quién me va a Viene calificar la si es Secretaría. necesario en mis principios éticos? A ver, La Secretaría Alejandro, lo va así. deja comentarte, a ver, sobre este tema. Hoy estuve, el día de ayer y hoy estuve con los miembros del IMSS Bienestar en Quintana Roo, aquí les mando a cada uno un saludo. Ya vi que varios se conectaron, muchas gracias. Y ellos me comentaban, a ver, ¿qué pasa si en el hospital nomás tenemos médicos no objetores, más bien médicos objetores de conciencia? ¿Quién va a decir, quién de la Secretaría de los Servicios de Salud va a decidir quién tiene que ser un objeto de conciencia? Y somos cuatro, por ejemplo, a ver, ¿a quién? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto? ¿A quién? Y por edad, por estatura, por afiliación ¿Y a quién le correspondería? ¿Al política. director, al director de la unidad médica? ¿O a quién? Sí, tendría que ser el director quien podría decir, ¿sabes qué? Tú atiendes. El problema es quién de los cuatro se va a ver afectado. Y luego, si me ponen que una autoridad me va a determinar la procedencia de la objeción, o sea, esa autoridad me va a calificar si es contrario a mis principios éticos cuando es un acto personal. Nadie me va a poder decir que si es contrario o no a tu ética, porque eso lo califico yo, es mi ámbito interno, es donde el derecho no puede entrar a mi intimidad, porque es parte A ver, precisamente de mi cuestión interna. a Ujú. ver, me voy a poner en el caso del abogado del diablo. A ver, Alejandro, ¿y qué pasaría si en un hospital privado, esto ocurre suponiendo en un hospital público de los servicios de salud y enfrente hay un hospital privado donde hay médicos no objetores de conciencia? Y aquí, o sea, eso no importa, eso los puede mandar para allá o ahí en los servicios de salud tendrán que resolverlo. Tendría que resolverlo el titular del establecimiento como responsable originario y tendría que decidir a dónde se canaliza. Le impone la obligación ahí esta iniciativa de que todos los establecimientos de seguridad social, públicos, sociales o privados, tienen que garantizar la existencia de personal objetor. Pero pues, si no tengo personal no objetor, entonces yo no lo puedo invocar. Pues esa ya es una responsabilidad del establecimiento, como que es una carga excesiva para el personal de salud. Y Y para luego el me directivo dice que, también, porque además si el claro, directivo no lo resuelve va a tener un problema. Perdón, Alejandro, síguele. Yo te voy aquí sí, interrumpiendo, dale, dale, sí, síguele. no, 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 sin problema. Ahora nos dice, dicha autoridad va a pronunciarse en un breve plazo. O sea, quien me va a calificar si yo puedo ser objetor o no, va a resolver en breve término. Y si no se resuelve en breve término, entonces opera la negativa ficta. O sea, que el ejercicio de mi derecho queda supeditado a la autorización de la autoridad. Entonces no es el derecho que, de objeción de conciencia no es una concesión del Estado, es un reconocimiento, un derecho prejurídico, porque es un derecho humano. Entonces no Oye, me puede decir la autoridad que la negativa afecta me va a afectar, porque entonces ¿cómo lo ejerzo, no? La autoridad se queda callada y yo no la puedo ejercer. Alejandro, y además tiempo breve es completamente a criterio, o sea, tiempo breve es o en un segundo o en 10 minutos. Así es, nos va a pasar como con el octavo constitucional y las intervenciones de la Las Corte, en breve peticiones. término, pero se puede el derecho a petición eternizar, ¿no? A ver qué Entonces más. dice, también, eh,
Digo, ese fue uno de los puntos. Dice, en caso de que el establecimiento de salud no cuente con el personal objetor, se deberá remitir a las pacientes de forma inmediata al establecimiento de salud más cercano donde existe. Y viene el tema que tú presentabas. Si enfrente está el hospital privado y ahí hay personal no objetor, bueno, ¿y quién va a pagar el servicio? ¿Quién va a pagarlo? Porque Que es otro finalmente el tema. paciente, por supuesto. Entonces, creo que la redacción que nos dan estos diferentes artículos no es una redacción que vaya en el sentido de legitimar el ejercicio de la opción de conciencia. Más bien estimo que es una forma incluso hasta de criminalizar, porque pues le pone una serie de obstáculos para que realmente lo pueda ejercer. Tanto, creo que el más grave es que alguien le califique a esa persona si puede ser objetor o no, o sea, si choca o no con sus conflictos éticos. Entiendo los supuestos en el que el médico en el ámbito privado es objetor y en el ámbito, perdón, en el público es objetor y en el privado pues no hay objeción. Digo, pero ya es una conducta antiética que tendría que ser ¿Cómo tratada en de qué otra forma. casos? A ver, Alejandro, ¿cómo en qué casos? Sí, ¿Qué vamos caso a suponer visualizas? que un caso del ginecólogo que en el hospital público dice yo no hago ningún tipo de interrupción del embarazo porque es contra mis principios éticos, pero lo vemos en la privada que ahí no hay mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, que es una conducta antiética, pero no por esos supuestos le vamos a limitar el ejercicio a la objeción de conciencia. Yo creo que los senadores tienen aquí un buen trabajo de poder revisar que se llegue a la compaginación entre el ejercicio de la objeción de conciencia como una parte de un derecho humano frente al derecho humano que es el acceso particularmente a los servicios de salud. Entonces, menudo trabajo tienen nuestros senadores, pero es algo que quería yo compartir con ustedes porque creo que es un tema que nos va a dar de mucho que hablar Oye, en Alejandro, pero estos además, tiempos. cuando llegue al Senado, seguramente lo van a tener ya listo para que ya está listo cómo se va a aprobar, ¿eh? O sea, ya está ya planchado. Eh, a ver, a mí me gustaría también invitar a mi compañero el licenciado Óscar Alcaraz, pero antes me gustaría, primero que Óscar, platícanos cuál está tu punto de vista, que siempre también es muy atinado como el de Alejandro. ¿Cómo ves este tema con esta iniciativa, Alejandro? Óscar. Gracias, maestro. Gracias al licenciado. Gracias a todos los participantes. Yo, como siempre, lo veo muy complejo y es para que pongan mucho ojo los profesionales de la salud, porque esto es, sin duda, un, un, un parteaguas para evitar que se promulgue como está esta reforma. ¿Por qué? Primero, debemos de entender que, como ya lo comentó el licenciado Alejandro, la objeción de conciencia es un derecho humano que está contemplado por el artículo 24 constitucional. Es decir, a ningún profesional se le puede obligar a realizar alguna actividad que vaya en contra de sus creencias, costumbres, etcétera. Aquí la cuestión, y quiero entender yo que cuando hubo esta controversia y donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley General de Salud en cuanto a la objeción de conciencia, fue para evitar que por cualquier motivo, por cualquier pretexto, se anunciaran o se anotaran como objetores de conciencia para evitar así brindar La la atención, atención médica la interrupción de a los embarazos, por pacientes. ejemplo. Así es. Eh, y como lo decía bien el licenciado, una cosa es que soy objetor de conciencia en lo institucional, pero en lo privado no. Era para evitar esto. Pero realmente las personas que son reales objetores de conciencia, esto les puede perjudicar porque, como dice bien, ¿quién va a ser el que va a calificar y con qué calidad va a calificar si soy o no digno de ser objetor de conciencia? Exacto. Entonces, yo no veo esto que va a ser motivo de mucha controversia también constitucional y que para los verdaderos objetores de conciencia va a ser motivo de que se estén amparando contra esta ley en caso de que se promulgue tal y como se está proponiendo, porque definitivamente se suponía que se reservaba este artículo de la Ley General de Salud, si no mal no lo recuerdo, es el 10 bis, El 10. era para este, que se reglamentara correctamente y a final de cuentas sigue sin reglamentarse, sigue quedando muy genérico y muy al arbitrio
de quién sabe quién, es el problema que de quién sabe quién va a quedar esta resolución, y evidentemente pues va a afectar a los que realmente sean objetores de conciencia. Exacto. Alejandro, ¿qué sanciones son las que impone ¿qué sanciones se imponen? Porque eso lo preguntan los médicos. A ver, bueno, yo digo, en la semana pasada estaba en una reunión con médicos y un médico objetor de conciencia decía, no, a mí aunque me pongan, asumo todas las cargas, pero no voy a hacer lo que esté en contra de mi propia integridad. Sí, aquí en la iniciativa que es el documento que tengo abierto, no viene la cuestión de las Sanción. sanciones, O a lo no mejor lo viene la reglamentan. sanción. O a lo mejor lo Ajá, reglamentan. exactamente, porque además dan 180 días para que se puedan emitir los lineamientos, en donde sí dice el transitorio que se va a pedir la opinión de los colegios, asociaciones de profesionistas. Creo que era a la inversa, si hubiera tomado un foro de consulta para que pudiera participar la comunidad médica o los profesionales de la salud, porque finalmente no es fácil que se haga una iniciativa de esa naturaleza solamente de manera unilateral. Tiene que haber una participación por ser un tema tan trascendente. Como bien dice el Oscar, pues está reconocido en el artículo 24, la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entonces, si nosotros reconocemos un derecho y le ponemos muchos límites, pues parecería que es una concesión del Estado, no un reconocimiento tal cual. Ahora, ¿qué pasaría, Alejandro Oscar, si los médicos o la gran mayoría de los médicos que son objetores de conciencia dijeran, pues no lo voy a hacer? Y si no hay una sanción, pues le entramos a las sanciones. Realmente generaría un tema de colapso del sistema si se transgrediera este derecho y no lo aceptaran los médicos, a no ser que fuera una sanción mayúscula. No lo sé, ¿qué opinas, Alejandro, Oscar? Alejandro primero, después Oscar. Sí, yo creo que aquí, mira, el hablar de las sanciones que pueden imponer es algo también preocupante porque fíjate que muchas de las iniciativas que se van presentando violan totalmente el principio de taxatividad, porque empiezan a poner ahí que se van a sancionar conforme diga la ley, pero nunca nos establece la conducta prohibida y la consecuencia jurídica, como marca el enlace jurídico normativo. Entonces, nos afecta totalmente el principio de taxatividad porque queda abierto la posible sanción. Entonces, conforme a qué norma y cuál es realmente la conducta que va a ser castigada. Entonces, creo que aquí, pues, nos genera lo que queremos evitar, que es la medicina defensiva, ¿no? Entonces, genera más temor al personal de salud que darle certeza jurídica. A ver, aquí hay Alejandro, tu comentario y ahorita, Oscar, perdón, tu comentario y ahorita empiezo con varias preguntas que ya hay aquí en el de los asistentes. Adelante, Oscar. Ok, no hay que olvidar también la supremacía jerárquica de la Constitución, está por encima de cualquier otra ley, cualquier otro derecho, y luego si le sumamos los convenios internacionales, pues definitivamente cualquier sanción o cualquier pena que se quiera imponer, pues sería ilegal, sería inconstitucional, porque primero está el derecho previsto por nuestra Constitución, y el Sí, derecho que tiene todo profesionista es a que se respeten sus creencias religiosas, su ética y su moral. sí, pero a ver, Oscar y Alejandro, a ver, suponiendo que se aprobara así, nos vamos al amparo, la Corte ya lo resolvió, o sea, la Corte no se va a retractar, ya esto es consecuencia de una ejecutoria amparo, de una controversia constitucional. Entonces, digo, no va a estar, la Corte difícilmente variaría el criterio que emitió en el amparo, en la controversia constitucional que habla Alejandro Pacheco, es mi sentir. A ver, de manera muy sencilla, porque hay que explicárselo quizá con mejores palabras a los médicos. Dice Rafael Beltrán, ¿qué quiere decir? No, perdón, primero me dice Bande, AMSE Bande, ¿me podrían decir qué es objeción de conciencia? Alejandro, ¿nos puedes comentar? Sí, la objeción de conciencia es una posibilidad que reconoce el derecho a negarse a cumplir con un mandato legal por ser contrario a mis convicciones éticas, de conciencia o incluso de religión. Nace en la negativa, por ejemplo, a prestar el servicio militar porque consideraría que es contrario a mis convicciones éticas a las cuestiones bélicas. Entonces, ahí es cuando empieza a surgir la objeción de conciencia como una expresión del derecho a la resistencia.
pero se traslada hacia lo que es el ámbito sanitario, porque, bueno, hay intervenciones en las cuales el médico pudiera decir no estoy de acuerdo por cuestiones éticas. Entonces es un permiso que nos da la norma jurídica para no acatar el mandato legal, Exacto. Por ejemplo, pero es de forma personalísima. exacto, que lo vimos seguramente muchos en nuestras primarias o secundarias cuando había que por motivo religioso alguien no saludaba la bandera. Y era, a pesar de que era obligatorio saludar la bandera, bueno, por objeción de conciencia se le permitía. Dice, ¿qué significa ser personal objetor? Oscar, ¿me ayudas con eso? Sí, como ya lo comentó el licenciado, de la narración que hizo de la descripción de lo que es la objeción de conciencia, es aquella persona que está, eh, que se manifiesta su derecho a no realizar cierta obligación. Y esto es que bueno, de acuerdo a la ley se debe de registrar tal y como objetor para que se tenga reconocido este carácter. De acuerdo, nos dicen por ahí, a ver, Alejandro dice, bueno, dice que si ya se autorizó, no, se aprobó, como es una ley general, tiene que aprobarse en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, igualita. Se aprobó en Cámara de Diputados y ahorita pasó a Senado. Si la aprueba Senado, exactamente igual entraría en vigor. Entonces, la bolita está en el Senado. Guadalupe Flores, a ver, Alejandro, dice, en el caso donde ya se autorizó la interrupción del embarazo por parte del Estado, al ser así, ya se supone que no sancionan al que realiza la acción de interrupción. ¿Es correcto? Así es. Sí, si el Código Penal local ya permite la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas, siempre y cuando exista el consentimiento de la mujer, no es una conducta típica, está excluida de tratarla como delito. El delito se define a partir de la 13ª semana de gestación. Entonces, ya no habría ninguna sanción porque simplemente no se comete una conducta prevista en la norma. Exacto, o en el caso donde derivados de violación, ahora con la norma 046 pueden acceder también a esta interrupción de embarazo. Dice Gerardo Martínez, a ver, Oscar, ¿me ayudas? Dice, objeción de conciencia de operar electivamente a los pacientes testigos de Jehová, ya que no aceptan transfusión de hemoderivados. ¿Qué podemos hacer? Ok, aquí no es propiamente la objeción de conciencia. Yo lo que recomiendo, para empezar, hay que entender que está primero el derecho máximo, el máximo derecho tutelado por la Constitución es la vida. Entonces, la obligación del profesional de la salud es salvar o preservar esa vida. Por lo tanto, si una persona no quiere realizarse un procedimiento quirúrgico por que no se le suministren sangre o sus hemoderivados, lo que tendrá que hacer, si es un procedimiento electivo, ahorita es un tema que también estaba contemplado por el maestro Abraham, pero se tiene que dejar plasmado en la carta de consentimiento la denegación de ese consentimiento. ¿Qué significa esto? Que en el apartado, en vez de que diga acepto, tiene que dejar plasmado donde el paciente diga no acepto el procedimiento. En este sentido, quien está rechazando el tratamiento es el paciente, no el médico o el profesional es el quien le está negando la atención. Si el paciente lo está rechazando el, 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 el tratamiento, pues él tiene el derecho de optar por una segunda opinión y tendrá que acudir a esa segunda opinión tratándose de estos procedimientos electivos. Ya cuando se trata de un procedimiento de urgencia, y aquí se cambia la situación. Nos dice la Ley General de Salud, particularmente el reglamento de la ley en cuanto a materia de prestación de servicios, y cuando se trate de una negativa, eh, cuando se trate de una urgencia, entendiéndose el significado de urgencia, todo problema médico, quirúrgico, agudo, que ponga en peligro la vida, la función o la pérdida de un órgano y que requiera la atención inmediata, en este caso no va a ser necesario el consentimiento. Lo que se tiene que hacer es dejar constancia de esta particular situación de que se trata de una urgencia y que esta situación se haga
constar por escrito en el expediente clínico con la firma de 2 médicos más que constaten esta circunstancia de que es una situación de urgencia. En este Excelente. sentido, se tiene que realizar el procedimiento porque ya es una cuestión que está primero la salud y la vida del paciente que el derecho a la religión del paciente. Entonces, aquí no es propiamente la objeción de conciencia para el profesional de la salud, porque tampoco están obligados los profesionales a hacer lo imposible. Si el paciente no quiere tratarse cuando no se trata de una urgencia, pues verá con quién debe de tratarse y solicitar una segunda opinión. Exacto, en estados no urgentes no podrían hacerlo. Pues vamos siguiendo con el siguiente tema. Alejandro, por favor, quédate para preguntarte. ¿Está bien? ¿Se vale? Al cabo es un expertazo, el licenciado, el maestro Alejandro Pacheco. A ver, el otro tema, nos quedan 2 temas. Uno que tiene que, el siguiente que tiene que ver con la interrupción de embarazos derivados de casos de violencia al amparo de la norma 046. Como ustedes saben, por disposición legal en todos los códigos procesales penales de todas las entidades federativas, permite la interrupción del embarazo cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Sin embargo, cada ocasión que esto ocurría, pues se requería primero una denuncia por parte de la afectada o de su representante legal, las pruebas ginecológicas correspondientes y hasta entonces, psicológicas, etcétera, y hasta entonces, cuando el Ministerio Público tenía elementos para determinar esta circunstancia, ordenaba la interrupción del embarazo. Y a lo mejor eso ocurría después de 12 semanas. Entonces, a raíz de esto, la norma oficial mexicana 046 contempla que se va a creer que no basta, no es necesario ni denuncia, nada. Con el hecho de que la mujer diga que su embarazo es producto de una violación, bastará para la interrupción de embarazo. Esto ya tiene algunos años y entonces una manera más o menos velada de que la interrupción de embarazo se dé en todo el país, porque esta norma oficial mexicana es de aplicación obligatoria en todo el país. Y digo, nos hemos encontrado, no sé tú Alejandro, pero yo me encontré al menos un caso en Jalisco donde era muy dudoso este tema y no necesitaba Jalisco regularlo en el estado para que tuvieran acceso a esta interrupción de embarazo. Bastaba con una simple mentira. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Estás muteado, estás muteado. Perdón. Bien, de hecho, cuando se dio la adición a la norma oficial mexicana, pues sí generó mucha controversia, porque, por ejemplo, lo vivimos en Hidalgo, ¿no? En ese momento estaba prohibida la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez, y para la violación era el mismo supuesto, que tenía que cerciorarse la autoridad y venía todo el problema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la norma oficial mexicana, como norma específica, lo señalaba, pero no dejaba de cometerse un delito, porque no estaba en el supuesto de excepción o de causa excluyente de la responsabilidad del delito. Entonces nos generó un grave problema hasta que se pudo reformar esto. Pero sí, ha sido un tema muy controvertido porque, por una parte, la interrupción del embarazo, que es una decisión totalmente voluntaria, yo la he clasificado como interrupción voluntaria del embarazo cuando no existe una conducta penal, cuando no es un delito, que serían las 12 primeras. La interrupción legal del embarazo yo hablaría cuando existe una causa excluyente de responsabilidad penal. El caso de la violación, el caso de la eugenesia o cuando le llaman terapéutico, etcétera. Y ahora sí, aborto tipificado como una conducta delictiva. Ajá. Entonces, en ese tenor, nosotros estamos viendo que pues la tendencia es reformar la norma, ¿no? Ya en el último amparo que salió por parte del Poder Judicial, donde amparan a una asociación civil, y en la sentencia dicen que el Código Penal Federal tiene que ser modificado prácticamente para quitar los artículos que criminalizan la interrupción del embarazo. Entonces, seguramente va a tener ahorita tiene efectos relativos la sentencia de amparo, pero pues con las reformas para constituirlo como precedente, pues al rato nos va a llevar como un criterio en el que va la tendencia hacia la no criminalización de la interrupción del embarazo. Oye, es la asociación GIRE. Sí, es GIRE, así es. Oscar, ¿qué opinas de esta norma? De esta parte de la norma, para pasar ya al último tema. Pues va más allá porque incluso habla de los menores de edad y esto implica que ni siquiera necesitan el consentimiento de los padres. O sea,
Basta con que señalen que fueron víctimas de una violación para que inmediatamente se proceda a la interrupción del embarazo. Aun cuando no fuera ese cierto. O sea, pueden decirlo, esa mentira, y entran a interrupción. Así es, e insisto, incluso sin la intervención de los padres. Qué barbaridad. Bueno, entremos al último punto, que es el tema del rechazo al consentimiento informado. Ayer platicaba yo hoy también con los médicos de IMSS Bienestar en Quintana Roo, precisamente el tema de los rechazos de consentimiento informado. Hoy en día podemos, al paciente le ofrecemos, le damos una oferta, una propuesta, que es la carta de consentimiento informado, y el paciente la firma. Pero cuando no está de acuerdo y dice, no, no quiero el procedimiento, ya no hacemos nada. Esto es, no recabamos el rechazo del consentimiento. Y yo les platicaba que en 20 y tantos años que llevo a tener este tipo de casos, un solo caso, Alejandro, un solo caso me he topado de un médico que sí le hizo firmar el rechazo del consentimiento, porque entonces después dice, es que usted no me lo ofreció. Digo, puede haber tantos supuestos, y aquí es fundamental que el médico diga, a ver, esta es mi oferta, aceptas el consentimiento, adelante. Lo rechazas, fírmame que lo rechazaste y lo documento. Y eso tiene una gran repercusión legal. ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que acabo de ver un caso similar donde hay una negativa a un tratamiento. En un comité hospitalario de ética se presentó el caso negativa a una transfusión. Y bueno, pues es respetable la autonomía del paciente en ese supuesto que se estaba viendo, pero les hice la misma pregunta, ¿y dónde consta la negativa de la aplicación del tratamiento? ¿Por qué? Porque lo que no consta en actas no consta en el mundo. Entonces, si no existe la carta de consentimiento firmada y no existe la negativa, pues se genera la presunción de que no se pidió. Les digo a los Exacto. alumnos, es como cuando le pedimos la libreta al niño y va vacía, pues es que no es nada en la escuela, ¿no? Entonces, considero que ahí sí, o sea, el consentimiento es, o la carta de consentimiento, pues es para garantizar el principio de permiso, pero si hay una negativa, para que el médico pueda hacer constar, y ante una negativa, considero que el deber del médico es informarle sobre las consecuencias de la negativa. Ahora bien, si el paciente no quiere firmar el rechazo negativa, pues se asiente en el expediente clínico la negativa que estuvo ante dos testigos, a efecto de que pueda acreditarse que se le brindó la información y que pese a la información no lo da. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos la decisión como pacientes sin saber las consecuencias que esto pudiera tener, y si es deber del médico brindarle la información. Entonces considero que se agota el principio de información y ya la decisión queda para que sea una decisión libre e informada, y pues sería de carácter responsable. ¿Cómo ves ese tema, Oscar? ¿Qué podríamos hacer para que los médicos tuvieran mayor conciencia al respecto, y cómo podemos apoyarlos para que estén conscientes de recabar este consentimiento, esta negativa de consentimiento? Fíjate que a mí también me acaba de pasar, acabo de atender a una doctora y es la primera doctora donde me dice que recabó la La negativa. denegación del Primer consentimiento. caso. ¿En cuántos años, Incluso Oscar? en 20 años, incluso firmaron dos testigos y voy para allá. Aún y cuando las cartas de consentimiento tengan la firma de autorización y de que consienten el procedimiento quirúrgico, es muy importante plasmar los testigos. ¿Por qué? Porque al paciente se le hace muy fácil decir, sabes que me obligaron, me engañaron, estaba yo con los efectos de la anestesia, no sabía lo que firmaba. Y qué mejor constancia que dos testigos den cuenta de que se le dio la información y que una El vez rechazo. comprendida esta información, la aceptó o la rechazó. Y si bien es cierto, muchos se van a negar a firmar porque van a decir, no, pues yo, ¿cómo te voy a firmar? Lo importante es que firme el médico y firmen además los dos testigos, dejando la constancia de que el paciente se negó a firmar, no obstante de que se le comentaron los riesgos a los cuales se exponía al no someterse al procedimiento planteado. Entonces, yo lo equiparo esta carta este apartado de denegación como lo que es el alta voluntaria.
Justo eso acaba de decir el doctor Luis Navarrete de Cancún, a quien le envío un abrazo, un gran amigo, médico, medicazo. Justo eso dice, es igual que firmar el alta voluntaria. Sí, Oscar. sí, es rechazar el tratamiento, como les dije anteriormente. Y si ellos están rechazando el tratamiento, yo no, ni le estoy dando una mala atención, ni se la estoy negando. Es el paciente quien está rechazando mi tratamiento propuesto. Exacto. Y dice el doctor Carlos Baeza, es pregunta. Dice que alguien más nos dice, a ver, el principal problema es que la mayoría de los colegas no cumplen adecuadamente el llenado de la carta de consentimiento informado. Margarita Hernández dice, si al rechazar firmar también se debe negar el tratarlo. O sea, ¿qué pasa, Alejandro, si dice, a ver, no estoy de acuerdo en el tratamiento, pero además no te quiero firmar que no estoy de acuerdo? Los testigos. Sí, en ese caso, yo sugeriría que se haga la nota en el expediente, en el registro de la nota, donde rechaza el tratamiento y lo firme por lo menos 2 médicos. Así como opera el consentimiento presunto cuando no hay quien lo otorgue, que firman 2 médicos, aquí lo mismo para efectos de que se acredite la negativa. Okay, pero sí es muy importante, mucho énfasis, darle la información de las consecuencias de la negativa. Para que ahora sí el paciente no diga, nunca me explicaron que era mal. Sí, además las consecuencias que tiene si no se realiza el procedimiento. Además me pregunta mi amigo el doctor Carlos, en un caso extremo de transfusión urgente, si el paciente no acepta transfusión, aparte de llenar los documentos correspondientes, ¿debe notificarse de inmediato a la fiscalía? No necesariamente porque es un ejercicio autónomo, más bien ver si realmente se agotó la posibilidad, si había una negativa expresa previa a la cirugía, pues sí, se tendría que respetar. Si está en caso de salvar la vida, bueno, pues a lo mejor van a demandar al médico eso, pero pues ya sería ver el caso particular donde pudiera haber un estado de necesidad. Exacto, Entonces, exacto. habría que ver ahí la parte. Exacto. Oscar, a ver, nos preguntan, ¿qué pasa, Liliana Ángeles, qué pasa si a pesar de que el paciente que se va a operar y no acepta transfusión, y si se transfunde durante la cirugía, le hacen algo al médico? Hay que ver los dos supuestos. Si es una cirugía electiva y el paciente lo rechazó desde un inicio, bueno, aquí hay que respetar el derecho del paciente. Si se trata de una urgencia, pues aquí, como dice el licenciado, nos van a demandar, pero se puede justificar con el caso de excepción. Ahora bien, si es una cirugía electiva y yo tengo programado X procedimiento y en el procedimiento se complica y se tiene que modificar la cirugía y se convierte en una urgencia, aquí hay que dejar esta circunstancia plasmada en el expediente y ponerle esta situación de que se trata de una urgencia. Ejemplo, yo hago una cirugía, estoy haciendo una cirugía laparoscópica, perforo por ahí alguna arteria, alguna vena, tengo que cambiar y modificar a cirugía abierta y tengo que hacer reparación y está perdiendo mucha sangre. Yo no puedo dejar que se muera el paciente porque si se muere sí va a haber una responsabilidad del profesional de la salud. Si yo intervengo y le pongo la sangre y con eso se restablece, reparo la arteria o la vena que haya perforado y repongo volúmenes de sangre y líquidos, estoy justificándome actuar, estoy cumpliendo con mi deber de cuidado. De otra manera, ¿y qué me pueden hacer por salvarle la vida al paciente? El Código Penal tipifica el delito de homicidio, el homicidio culposo, pero el delito penal y en ningún código penal en el estado, en los estados y en el país, tipifica el delito de salvar la vida. Entonces, pues no podrían hacer mayor Muy bien. cosa. A ver, Alejandro, dicen de preferencia, a ver, Bernardet Casillas le manda un abrazo y dice, nadie puede firmar bajo los efectos de anestesia. Ahí estamos de acuerdo, ni sedación ni nada. Tiene que ser absoluta, libre, bla, bla, y eso lo sabe, estamos de acuerdo. No todos los médicos lo hacen, qué bueno que hace la observación Bernardet. Pero Fernando Sesma dice, de preferencia, hablando de los testigos, de preferencia un testigo del paciente y uno médico, o 2 del paciente, y si no el paciente lleva... A ver, platícanos, Alejandro. Aquí la sugerencia es que sea uno por parte del paciente y otro por parte del hospital.
A veces el paciente no lleva, pueden ser dos del hospital sin mayor problema. Y a veces ahí es bueno el área de trabajo social, quien puede fungir como testigos. Pero sí, fíjense, hubo una resolución de una de las salas de la Corte donde dijo que los formatos totalmente abstractos y genéricos no nos van a servir de nada, porque no viene la información. Hace poco revisaba 5 cartas de consentimiento en un expediente y solamente uno tenía el nombre del paciente y ninguno ni diagnóstico, ni mucho menos la firma del paciente. Entonces, pues eso no nos sirve de nada, ¿no? Y lo peor, que estaba calificado por el comité de calidad del expediente con un 99% de cumplimiento. Qué Entonces, eso barbaridad. es muy grave, muy, muy grave. Dice en la carta. Acotando, perdón, en cuanto al consentimiento, sí podría ser parte del equipo y un familiar, pero en cuanto a la negativa y en cuanto al constatar que se trata de una urgencia, la Familiar. ley y el reglamento sí nos exige que sean 2 médicos, además A dos del médicos. médico. Muy bien. Dice, en la carta de consentimiento se pueden incluir las indicaciones post-procedimiento, pues sin problema, va adelante. Dice, Bernadette también confirma el tema. Brenda Torres, mi querida amiga precisamente fue quien nos invitó ahora a Chetumal, muchas gracias, super anfitriona, el director también increíble. Dice, en el caso de pacientes pediátricos oncológicos de padres testigos de Jehová que se niegan a firmar el consentimiento para transfusiones, complica y fallece, ¿se puede tener una acción legal en contra de los padres? Alejandro. Pues más que una acción legal contra los padres, yo creo que ahí prevalece el interés superior del menor. Prevalece y en este caso tendríamos que ver que el conflicto entre los derechos del adulto y del menor prevalece el del menor. Si tuviera la capacidad por lo menos de opinar el menor, es totalmente válida su opinión. Y si no, pues finalmente sí habría que ver el caso particular para ver si, más que una acción contra ellos, es una cuestión de que se tenía que proteger el interés superior del menor. De acuerdo, quiero plantear una cosa, me voy rapidísimo porque hay 10 preguntas y quiero contestarlas antes, ¿de acuerdo? El doctor Centeno le manda un abrazo muy fuerte, dice, en cuanto al tema de consentimiento informado, los colegios médicos debemos de estar recordando a todos nuestros agremiados la importancia de llenar de manera adecuada, insistir, quienes tenemos la oportunidad de trabajar con estudiantes en formación en el área de salud, de acuerdísimo. Hay un artículo que algún día publiqué que la mejor manera de evitar problemas es educando desde las universidades. Doctor Centeno, increíble. Mi amigo Luis Navarrete desde Cancún, ¿qué debemos poner en el expediente cuando somos nosotros los que no aceptamos hacer un aborto voluntario por objeción de conciencia como ejemplo? Porque recientemente los diputados postularon que debe ser obligatorio si no hay otro médico en el hospital. Justo es el tema que platicamos, el segundo tema. Alejandro, ¿quieres comentarlo? Sí, yo creo que aquí solamente ya expresar que no se va a acatar por ser objetor de conciencia, queda en el expediente es un documento confidencial, porque algo bueno que trae la norma es que se van a garantizar la protección de los datos personales para efecto de evitar la discriminación. También dice Roberto Gersain, efectivamente, estimado colega, debemos confirmar el derecho a la autonomía del paciente. Mónica Tejeda, a ver, Oscar, dice, en un hospital de salubridad, cuando está firmado el rechazo de manejo, que es como una alta voluntaria, pero no se quiere ir el paciente, ¿cómo invitarlo a que egrese? Ya que hay pacientes esperando cama para ser hospitalizados, porque a veces hay mucha demanda de hospitalización y pocas camas. Y dice, no quiero el procedimiento, pero ahí se quedan. Y a mí me pasó saber de un caso de un testigo de Jehová que tenía una fractura, una fractura de cadera y no quería transfusión, entonces ahí se quedó y no le hacía ningún procedimiento. A ver, Oscar, Alejandro, muy buena pregunta. Hay normativas, por ejemplo, en el IMSS, cuando un paciente no es derechohabiente, les hacen firmar un documento, una especie de pagaré, como una especie de contrato para recibir la atención médica. Si no se trata de una urgencia y el paciente se niega a firmar este documento, se les invita amablemente, es decir, los derivan a instituciones públicas o instituciones de beneficencia para que los atiendan. Así es. Okay. De esa manera es como se podría hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Dice, estamos obligados a operarlo a nivel institución si es una cirugía electiva en donde el riesgo de transfusión existe, aunque ellos no deseen transfusiones. Pues depende de qué riesgo, ¿no?
Sí, depende del riesgo porque no puede ser que las ideas religiosas sean motivo de algún tipo de Bueno, inquisición o ay, ¿qué pasó con mi discriminación. internet? Me sacó la grabación, discúlpenme. ¿Sí pudieron leer los mensajes o no? Sí, sí. ¿Ya ustedes lo están atendiendo, Oscar y Alejandro, o no? No, Apenas lo estamos viendo. Bueno, termino a ver rápidamente con dos preguntas más. Dice, bueno, Armando dice, Médica Legal Center pone a disposición un taller para que los miembros del colegio puedan tener la información precisa para recabar debidamente este documento. Correcto, dice Rebeca Suárez. Dice, bueno, muchas felicidades. Ricardo Zurita dice, se ve que los medios que se encuentran en un proceso legal, los pacientes audeudos manifiestan que no se les explicó los riesgos y los hacen firmar la carta, pero sin explicar riesgos. Es seguido que no firman testigos, y en ocasiones es la enfermera la que recaba la firma de la carta o los internos o residentes, ya que en el transfer o quirófano y no el médico tratante, ya con anestesia. Bueno, pues son de las cosas que no deben de pasar, evidentemente. La última dice, es bien importante dejar bien claro, están diciendo que el médico constitucionalmente en una situación de urgencia en donde está en riesgo la vida del paciente se debe de hacer todo lo que se pueda hacer por preservar la vida, se pone o no sangre. ¿Y estamos bien parados constitucionalmente o no? A ver, Alejandro y Oscar. bueno, sí, el derecho a la protección de la salud lo sostendría, sin embargo, también está la autodeterminación del paciente. Entonces, poder un parámetro general sería muy atrevido. Yo creo que se tiene que ver caso particular porque también está el derecho del paciente a la negativa. Entonces, recordemos que cuando existía el modelo paternalista, pues quien tomaba la decisión en ejercicio de la beneficencia era solamente el médico, pero pasamos a un modelo deliberativo donde a partir de un diálogo ambos toman decisiones. A ver, dice, ¿se puede dar vista a la Procuraduría del Menor porque los padres son garantes del bienestar del niño? Sí, 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 de hecho, sí fue considero que sí. Así fue como como, llegó a la corte. como llegó la corte. ¿Cómo informar al paciente de un evento adverso sin que sirva de evidencia para alguna sanción de tipo legal? ¿Qué es lo que no tenemos que decir? Oh, perdón, ya Evitar no le alcancé a palabras, escuchar. evitar palabras o términos que sean medios agresivos y que quizás el común de la gente no pueda entender. Quienes juzgan los actos médicos son jueces, son abogados, no son médicos. Y muchas veces ponen palabras como lesión o iatrogenia cuando el Ya están común calificándolo. lo califica así es. Exacto. Roberto Garza dice, trabajé 5 años como subcomisionado en una comisión de arbitraje y el principal problema en las quejas es no requisitar adecuadamente el CBI. ¿Qué significa CBI, Alejandro? Es el consentimiento bajo Ah, información, entonces, yo creo que fue un error de letra es ahí. que dice CBI con V. Entonces dije, pues no me checaba la V. Rosemary, pero en caso de cirugía programada, ¿se debe respetar la autonomía del paciente? En casos de urgencia, ¿se respeta la decisión del paciente? No, en urgencia entra el estado de necesidad que hablamos. El Pudiera doctor darse en un momento dado. Robles Ah, Elías, es le mando un consentimiento abrazo. válidamente informado. Exacto. Ah, concedido válidamente. Dice el doctor Robles Elías, dice, entra el principio de ponderación de derechos toda vez que por ellos no existen derechos absolutos. Completamente de acuerdo. Muchas felicidades. Ya le puso válidamente informado. Pues muchísimas gracias, mi querido Alejandro, mi querido Oscar. Muchas Qué gracias a padre ustedes. me la pasé en una tarde en un ratito de amigos hablando de temas jurídicos. A ver qué día repetimos la dinámica. Podemos invitar a más compañeros y platicar de ese tipo de temas, aunque no traigamos la presentación, el back de PowerPoint, pero creo que fue muy nutrido lo que platicamos. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Muchas gracias, Oscar. Yo quiero recordarles que nos vemos. Gracias. La siguiente sesión es la última del año, no se la pierdan. Y de ahí regresamos hasta el 2 de febrero. Les vamos a dar vacaciones todo diciembre y todo enero para que descansen. Y regresamos siempre buscando lo mejor para profesionales de la salud. Yo soy Abraham Dávila. Gracias, Alejandro Pacheco Gómez. Gracias, Oscar Alcaraz Gracias. Paz. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas Estamos noches. en contacto. Gracias. Buenas noches.